el nombre que el pueblo borró. O en el pueblo de San Jerónimo existía una costumbre silenciosa que nadie enseñaba, pero todos obedecían, y era no pronunciar jamás el nombre de la persona que había muerto más recientemente. No se trataba de respeto ni de luto, sino de una prevención aprendida a golpes, como cuando se evita un camino porque alguien nunca regresó de él. Al principio, a los recién llegados les parecía extraño, pero bastaba una sola noche para entender que no era una superstición sin consecuencias. Las casas eran antiguas, de paredes gruesas, y las noches demasiado calladas para un lugar habitado por tanta gente. Leandro llegó al pueblo buscando calma después de una vida ruidosa en la ciudad, convencido de que el silencio le ayudaría a ordenar pensamientos que ya no podía soportar. Alquiló una casa pequeña cerca de la plaza, donde las ventanas daban directo a la iglesia y al cementerio que la rodeaba. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque Leandro notó que nadie hablaba de los muertos recientes, ni siquiera para recordarlos. Un día preguntó por el antiguo dueño de la casa que alquilaba, y la conversación terminó de forma abrupta, como si hubiera dicho algo prohibido. Esa noche escuchó pasos frente a su puerta, lentos, cuidadosos, que no se alejaban ni se acercaban del todo. Leandro abrió, pero no encontró a nadie, solo el aire frío entrando sin permiso. Al cerrar, sintió una certeza incómoda, como si algo hubiera quedado inconcluso. Al día siguiente, encontró una flor marchita frente a su puerta, idéntica a las que había visto sobre una tumba reciente en el cementerio. Leandro empezó a prestar atención a detalles que antes ignoraba, como miradas que se desviaban, frases que quedaban a medias, nombres que nunca se completaban. En el pueblo, los muertos no eran olvidados, eran evitados. Una tarde, mientras caminaba cerca del cementerio, escuchó claramente su nombre pronunciado en voz baja, con una entonación cargada de alivio. Leandro se giró de inmediato, pero no había nadie cerca, solo lápidas y cruces viejas. Esa noche soñó con un hombre sentado en el borde de su cama, mirándolo con urgencia, intentando hablar sin lograr emitir sonido. Al despertar, la sensación de haber sido observado no desapareció. Durante los días siguientes, Leandro escuchó el mismo susurro varias veces, siempre con su nombre, siempre cuando estaba solo. Intentó ignorarlo, convencerse de que el silencio del pueblo estaba afectando su mente, pero el susurro empezó a volverse más claro, más cercano, más desesperado. Una madrugada, el hombre apareció frente a él, de pie, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. No parecía violento ni amenazante, solo profundamente agotado. El hombre intentó hablar, pero su voz salía rota, incompleta, como si el aire no quisiera llevarla. Leandro entendió algo sin que se lo explicaran. Ese hombre necesitaba que alguien dijera su nombre. Al día siguiente, Leandro preguntó discretamente por el último fallecido del pueblo, y todos reaccionaron con una incomodidad inmediata. Nadie le dio un nombre, solo le dijeron que no insistiera. Esa noche, la presencia volvió, más cercana, más nítida, y por primera vez, el hombre logró articular una sola palabra. No era su nombre completo, solo la primera sílaba. Leandro sintió un peso en el pecho, una mezcla de compasión y miedo, al comprender que el hombre estaba quedándose atrapado por el silencio del pueblo. Investigó en registros antiguos y descubrió algo inquietante: cada vez que alguien moría, su nombre dejaba de aparecer en documentos recientes. El pueblo no enterraba a sus muertos en el olvido, los borraba lentamente. El hombre apareció de nuevo, y esta vez logró decirlo completo, su nombre entero, cargado de alivio y dolor. Leandro lo repitió en voz alta sin pensarlo. El aire cambió, la casa crujió suavemente, como si algo se acomodara después de mucho tiempo. El hombre respiró por primera vez con calma. Explicó que el pueblo había aprendido que recordar demasiado a los muertos hacía que no se fueran, así que optaron por no nombrarlos. Pero el silencio no los dejaba ir, solo los dejaba esperando. Leandro entendió que el hombre no buscaba asustar, solo ser reconocido una vez más. Esa noche, Leandro caminó hasta el cementerio y pronunció el nombre frente a la tumba correspondiente. El viento se levantó con fuerza, y luego se calmó de golpe. El hombre apareció a su lado, ya no tan rígido, ya no tan desesperado. Asintió con gratitud. Al día siguiente, el pueblo despertó distinto. Algunas personas recordaban fragmentos, sensaciones, emociones, ligadas a alguien que ya no estaba. El miedo no desapareció, pero se volvió más honesto. Con el tiempo, otros nombres comenzaron a pronunciarse, primero en susurros, luego en conversaciones completas. El pueblo cambió lentamente. Leandro se marchó, meses después, sin despedidas, sabiendo que había roto una costumbre que nunca debió existir. Esa noche,
Nadie lo llamó por su nombre mientras dormía. El silencio volvió a ser solo silencio. Algunas almas no piden descanso eterno, solo piden ser nombradas una última vez. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete, dale like y compártela. Mañana, el terror será diferente.